¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo cae al imperio. Y que ese sea el punto de partida para que realmente podáis llegar a construir algo interesante. Y que lo transforméis en un hábito. Ese es el primer hábito, coger la motivación y transportarla al suelo. Luego el segundo hábito es ir a ver el trabajo que estoy haciendo con el suelo, con el paisaje. El otro hábito es registrar algo, sea fotográfico, sea en cuadernos, sea mental. Y el cuarto hábito es autocriticarme y decirme qué es lo que quiero mejorar de lo que hice mal. Y el quinto hábito es compartir con amigos lo que hice mal. Si seguís esos 5 hábitos, el bosque se acercará mucho más rápido. Para mí esa es la esencia. ¿Vale? Y ya está, ya me puedo ir para Galicia. Y ya para casa, vámonos. No, están grabados. Bueno, como veis he traído a Jaime que no es solo manos. También es boca, cabeza... Los 5, bueno, 5 a veces solo los digo en 2, es que es variable. Pero... Lo fundamental de esto que está queriendo decir Jaime es que no cojáis miedo a hacer por no saber todo lo que podríais saber. O sea, que el día de mañana mismo, si podéis, si podéis pasado, plantéis lo que sea pronto, porque eso es lo que más os va a enseñar, mucho más que lo que podamos transmitiros en un día, ¿no? Porque nosotros transmitimos tanta información que es indigesta. Le pasa a la mayoría de la gente. Ya pasó el fin de anterior, ¿no? Claro, entonces la mejor manera de digerirlo es transportarlo al territorio, a mi capacidad, aprender de ello, ver lo que puedo mejorar y contárselo a algún amigo. Oye, la cagué en esto, en esto, en esto y en esto. Y que nunca, o sea, el mayor error o la mayor pérdida es no hacer. No, en hacer, si es plantar árboles, no hay ningún fallo, no va a haber ningún fallo. Si no tengáis miedo de cagarla en eso porque siempre va a ser mejor que no plantar árboles. Sí, estos cursos no son cursos de agricultura, son cursos motivacionales. Es la realidad. ¿No? Sí. Al final no producimos mucha comida, lo que estamos haciendo es estimular a gente a producir comida. ¿Sí? Vale. Y ahora bajando a tierra un poco lo que va a pasar hoy, vamos a ir ahí al terreno y trabajar con los frutales y las plantas que tenemos, que han traído, que son compradas, ¿no? Y con plantas que recogeremos del entorno en forma de esqueje, de plantel, con raíz, con estas herramientas maravillosas, de las que veréis y oiréis bastante estos 2 días porque son maravillosas realmente. Y nada, una vez que reunamos todos esos propágulos nos pondremos a plantar. Bueno, incluso puede ser que algunos estén plantando mientras otros recogemos propágulos para ser más eficientes, la verdad. Eso diría yo. O sea, vamos a dejar plantado lo que tenemos, pero la realidad es que no tenemos suficiente planta para todo el terreno que queremos abordar. Entonces, os vamos a dejar deberes también para ir haciendo en el futuro. Bueno, entonces se nos planteó el desafío de generar un nuevo bosque aquí en este territorio y escogimos trabajar o hacerle una propuesta al grupo de trabajar en un triángulo que está ahí atrás. Estuvimos más o menos haciendo un prediseño y la idea general es daros una estructura del posible bosque futuro en el cual pues vamos a definir, no sé si quieres tú dibujarlo. No, siéntate, da igual, descansa. No, sí, estoy bien. O sea, estoy un poco cansada, pero lo hago después. Entonces, la idea es hacer una disposición de frutales con la lógica de la estratificación. Todo el mundo sabe lo que es estratificación. ¿Os acordáis? ¿No? Sí, sí. Entonces, el que se acuerde que diga la definición para el que no. Necesidades de luz, ¿no? Sí. Colocar los árboles según la necesidad. Según su necesidad metabólica lumínica o necesidad de luz. No, está correcto, ¿eh? Solo amplío la forma de expresarlo para que haya... Vale, entonces... Está correcto, o sea, necesidad de luz o necesidad metabólica de digerir luz. Vamos. Eso lo puedo ir introduciendo un poquito más de lenguaje. De lenguaje, sí. Vale, entonces hemos hecho ese prediseño. Luego hay muchos elementos que no aparecen aquí.
en un día es imposible porque para empezar no tenemos toda la planta, ni tenemos todos los elementos que son necesarios para completar la implantación ideal que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es la idea? Transmitir eso al grupo, ¿cuál es la idea general? Construir hasta donde podamos, durante la semana eventualmente poder conseguir algunos elementos más, el siguiente fin de semana pues seguir construyendo un poquito más. Y vamos a trabajar, como decíamos, con los frutales que habéis adquirido, más las plantas que habéis adquirido, más especies del entorno, que quizás sea el elemento más importante. En realidad yo no tengo experiencia práctica y a lo mejor de lo que vamos a sugerir pues hay cosas que no funcionan. Si alguien lo sabe, pues a lo mejor ya puedo lanzar la pregunta ahora que me estáis dando la atención. ¿Alguien se ha dedicado a extraer retamas, espárragos silvestres, Yo espárragos silvestres, pinos de raíz y lo ha trasplantado? ¿Qué tal la viabilidad? ¿Qué tal funciona? O sea, porque yo en mi ámbito sé más o menos a cuáles Es que el pino, claro, normalmente. el pino tiene raíz muy pivotante. Vale, bueno. El espárrago va súper bien, desde luego. Así muy rápidamente, en medio... de raíz. O sea, que el entorno realmente ofrece especies muy interesantes desde una perspectiva de instalación de un bosque y económicas también. Cógetelo. Si ellos un poco ven a esta distancia. Sí. Así, desde ahí se puede explicar el concepto. Una pregunta. Sí. ¿Puedes, porque aquí hay como distintos niveles de experiencia y tal, como contextualizar un poco las distintas formas de propagación, solo para que, por si hay alguna duda, alguien está ahí como... Sí, a ver, O sea, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero puedes compartir. Lo puedo compartir ya. Y luego se refuerza. Una idea, sí. Sí. Entonces, las formas de propagación vegetal son dos, principalmente, asexual y sexual. ¿Sí? Sexual quiere decir que se reproducen dos individuos o el mismo y ya salen las descendencias normalmente en forma de semilla, o casi siempre. Asexual, pues hay varios tipos. Tienes desde rizomas, esquejes, algunos bulbos a veces. Para nosotros, o sea, coger un arbolito y llevarlo a otro sitio no es reproducción, es simplemente una imposición. Es diferente, no es reproducción. No sé si eso aclara. ¿Sí? Soy mal. Entonces estaba diciendo que un bosque, en nuestra opinión, se debe construir en varios pilares fundamentales. Y uno de ellos, que para nosotros es el más importante quizás, es desde la perspectiva natural, es las especies nativas, las especies que naturalmente surgen en los lugares donde trabajamos. Entonces debemos tener una mirada muy abierta hacia eso. Entonces, lo primero que hicimos ahora por la mañana, después de ver lo que teníamos ahí disponible de especies, pues empezamos a hacer así, vale, pum, 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 y empezamos a identificar especies que podían ser interesantes, y en un paseo de media horita pues yo ya tengo fichados chopos, Ana ya fichó mimosas pequeñitas, hay esparragueras, hay alcachofas que podemos usar, hay retama, vi un saúco también donde podemos coger esquejes, vale, todos esos son elementos que están presentes, que están adaptados, que son gratuitos. Y que son muy importante, que están adaptados a este paisaje, claro, en concreto. Y que van a ser probablemente los pilares de la fertilidad, que es la salud del suelo, ¿no? Los productores de materia orgánica, los que transportan la biodiversidad local y los que son capaces de realizar trabajos de soporte sistémico para el bosque que queremos implantar. Porque en realidad esto que está aquí dibujado... Podemos hacer las líneas de biomasa en azul igual. No, pensé que le ibas a dar nombres. Lo iba a hacer, pero... te estaba dejando espacio y vale, respirando un momento. Muy bien. Entonces, porque todo lo que sea implantar, me gusta la palabra implantar porque significa imposición también. Implantar frutales en un determinado lugar, en un determinado momento, no deja de ser un bosque
o una parte o una capa del bosque que tiene una gran componente egocentrista y las probabilidades de salir mal son muy grandes. ¿Entendéis precisamente por esa imposición? ¿Entendéis eso de la imposición? Implantar, imposición. Sí, porque no le estoy preguntando al terreno qué va bien aquí, estoy diciendo, aquí va a ir esto. Y punto. Porque me sale a mí de... Siguiendo lo de los principios que os mencionábamos, con el quinto, ¿no?, de compartir nuestros errores, cuando tu bosque se basa solamente en implantar algo que tú idealizas, la probabilidad de que te des un hostiazo es enorme. ¿Vale? Entonces es interesante construir esa capa, porque puede ser que parte salga bien y parte va a salir mal, pero es interesante construir el bosque desde otras capas también, para garantizar que el bosque va a salir bien, no solo para nosotros, sino para todos, realmente, para la comunidad humana y para la comunidad extendida. ¿Vale? Luego hacemos cursos de diseño también, de cómo imponer. Técnicas de imposición, ¿no? Entonces lo que medimos más o menos, aunque luego estaría guay confirmarlo con cinta métrica para poder trabajar con un poquito más de precisión, es que el terreno tiene 28 metros en la parte superior. Aquí hay como una huertina de ajos, no sé, bueno, la integraremos como Crimea. Igual no. No. Entonces estas X definen más o menos dónde vamos a implementar árboles frutales. Bueno, frutales y madroño, por ejemplo. Bueno, pero como objetivo. Objetivos. Como objetivo. Y luego dentro, si hacemos un macro de cada una de estas X, vamos a decir que esto es más o menos 1 metro cuadrado, donde el frutal objetivo va más o menos a centro, y luego se le construirá un gremio de especies de soporte para hacer una sucesión a cada árbol objetivo. ¿Sí? Venga, voy a escribir los nombres. Y, bueno, por explicar ya el macro. Vale. Y luego queremos proponeros construir 2, van a salir en cada... Sí. Bueno, sería ideal. Vale. Idealmente, pues construir una serie de elementos aquí que son líneas con especies de soporte, que decimos. Ya diremos las especies y nuestra propuesta de receta. Y puede haber más sugerencias también, obviamente, en la que se implementarán pues líneas construidas sin esta metodología de nidos y puntos, en donde pues se plantará una altísima densidad de árboles y arbustos y especies que van a crear contexto, que van a crear biomasa, contexto, paisaje, o sea, nosotros vamos a plantear, arbustivo, digamos, arbóreo, digamos, el diseño de toda esta zona, pero no vamos a trabajar en toda esta zona, porque no tenemos ni plantas ni tiempo para hacer todo esto. Pero sí que os dejamos planteado el diseño de todo para que en el futuro podáis seguir avanzando en eso. Claro, y luego os enseñamos cómo construir algunos de los elementos para que podáis luego os daremos ejemplos vosotros de cada parte. Evolucionar. Y cuando habéis dicho lo del madroño y tal, o sea, ¿lo trabajáis desde... es un árbol que tiene otras características o porque lo separáis de frutal? Bueno, porque los frutales tradicionales son otros, ¿no? En general los compramos injertados, bueno, son arbolitos que vienen a raíz desnuda. Pero yo también lo considero un frutal, la verdad, un frutal por entender muy guay. si había alguna particularidad. No, Sí, o sea, digamos que particularidades, claro. desde una perspectiva de clasificación humana el madroño tiene un otro trato, ¿no? Como dice Ana, un frutal convencional, pues tienes un portainjertos, tienes el injerto, tienes la poda de las raíces, tienes la producción. Claro, controlas el estado, es un Frankenstein, un frutal, ¿no? De ahí salir mal, quiero decir, o sea, usando esta estrategia. Construir un bosque con árboles frutales injertados es algo cortoplacista, en realidad. Por eso que si yo quiero construir un bosque para el resto de mi vida y para los que vienen después,
debo construir varias capas y con diferentes estrategias. Pero bueno, igual hoy no somos capaces de llegar a la profundidad en todo esto, aunque va a quedar impreso en las técnicas y en los métodos, no podremos a lo mejor profundizar conceptualmente en todo eso, ¿sí? Pero bueno, luego vamos a tener un curso online muy guapo que podréis acceder y vamos a tener cosas muy chulas que estamos lanzando este año, donde podréis acceder a todo eso con más calma. Entonces, bueno, básicamente, pues yo creo que la dinámica sería interesante medir, marcar, aunque sea conseguir unas cañitas o algo como para definir esta matriz, ¿no?, de construcción arquitectónica. Luego os ejemplificaremos cómo construir un gremio o dos, y luego eventualmente o por grupos o de dos, no sé qué, pues cada uno puede ir plantando con nuestro soporte y sugerencias, apoyo obviamente, pues algunos de estos puntos o de estos elementos, lo que son podemos definir como los nidos egocéntricos, y luego podemos trabajar una o un trozo de línea de bosque local, ¿no? Y luego pues los espacios que quedan entre los nidos y las líneas de soporte pues también dan cabida a bancales hortícolas, que sirve un poco para también daros una idea de matriz para construir el resto del territorio. Donde yo aquí construyo, por ejemplo, ¿no?, mi nido, el área es 1 metro, y aquí pues en realidad voy a ocupar 20 centímetros por lo que sea en línea. Luego me queda aquí mucho espacio que durante el segundo año puedo usar para producir horticultura, o cereal, o pasto biodiverso, o flores, o lo que me dé la gana. Porque en realidad el territorio lo ideal es trabajarlo todo. Pero no trabajarlo desde una manera impositiva, sino contar que todo el territorio es un panel solar y que cuanto más fotosíntesis tenga en toda su totalidad y más diversidad, mejor va a funcionar este sistema. Al final es un circuito eléctrico lleno de elementos, ¿no? O un circuito biológico, mejor dicho. Dos preguntas. Una sobre el diseño, si siempre hacéis un diseño de este tipo o seguís unas pautas para haber diseñado con estos marcos de plantación, etcétera. Es un diseño bastante típico, mezclando un poco, yo creo, el conocimiento de... Yo creo que responde siempre a dos aspectos. Uno es a cómo funciona bien la naturaleza, integrando al ser humano y sus necesidades. Esos son como los dos pilares fundamentales que responden a este diseño. Y esto porque, para empezar, pues por ejemplo, hacemos una orientación norte-sur que optimiza la fotosíntesis, y después intentamos integrar los elementos de interés de toda la gente o de la parte social, ¿no? Por una parte, pues queremos intentar impresionar a la gente que produce hortícolas para saber cómo integrar hortícolas dentro de un sistema productivo. Por otra parte, queremos cuidar a la gente que quiere comer fruta de sus frutales y lo integramos también. Y por otra parte también hacemos una llamada a todos los elementos y los espíritus y toda la sabiduría de lo local y de la naturaleza, que tiene que tener un protagonismo y un papel fundamental, ¿no? Entonces esos tres elementos los podemos integrar y pueden coexistir dentro de la matriz de diseño. Los marcos de plantación tienen en cuenta la movilidad humana y los nichos ecológicos y el manejo que se va a hacer después. Claro, todas estas partes son difíciles de explicar, pero bueno, pero están fundamentadas en eso, en cómo yo voy a interactuar en el futuro, ¿no? Es verdad que en este caso, por ejemplo, tenemos muchos estratos altos y emergentes, entonces eso nos ha dificultado un poco a la hora, sí, pero pocos años. Claro, pero viven pocos años en cualquier caso, entonces no va a ser el bosque del futuro, no va a ser durante 10, 15, los que más 20 años que estén produciendo, ¿no? Entonces, pero bueno, a la hora de escoger las especies, pues igual escogeríamos más medios y bajos y en proporción un poco menos emergentes y altos, pero al final trabajamos con lo que tenemos y para que produzcan lo que tenemos. Entonces hemos ampliado un poco más el marco de plantación con respecto a otras ocasiones para que quepan todos estos altos y emergentes durante estos años que van a estar produciendo. Hoy son los que tenemos en forma de fruta. Claro. Luego se pueden sembrar aquí otras matrices. Eso. Poner semilla de otras plantas, de todo lo que comamos a mediodía y de otras plantas que podamos ir trayendo de casa,
colocar semillas para que en el futuro haya relevo generacional para estos frutales. Claro, debajo de cada uno de estos árboles injertados, que sabemos que viven 15 años, lo ideal es meter bellotas, almendras, semillas de manzana, de pera, de membrillo, de albaricoque, de ciruela, semillas a tope para que se vaya expresando el bosque de verdad. Pero, ¿y cómo es eso de que viven 15 años? O sea, ¿es una media? Los frutales que vienen de vivero tienen una vida muy reducida. Porque yo he visto, bueno, en verdad, claro, pues o sea, yo he visto obviamente frutales súper antiguos, pero igual es de la gente que los plantaba antes. Claro, pero ¿qué métodos se usaban entonces y qué métodos se usan hoy? O sea, muchas veces... No tiene nada que ver. Antiguamente muchas veces lo que se hacía es sembrar in situ y luego injertar in situ. Entonces el injerto vive algo menos, pero el frutal en sí vive un montón, porque se establece en el lugar. Nosotros ahora estamos, porque se ha estandarizado mucho la fruticultura, estamos siempre comprando portainjertos que se han criado en un vivero, a tomar por saco, que luego ha comprado un vivero más cercano al nuestro, ya injertados, y que luego nos vende a nosotros, ¿no? Y en todo ese proceso la planta de raíz, el tutor, digamos, el patrón, se enferma. Va reduciendo su vida, se enferma o se le pone trabas, ¿no? Digamos, en su desarrollo. Las raíces no se desarrollan todo lo que podrían, cuando se desarrollan se las poda, además está en una tierra que no es la adecuada para su adaptación final, ¿no? Entonces, en todo ese proceso se acorta su vida un montón. La realidad es que hay algunos que viven 30 años o 35, pero tienen suerte. Pero hay muchos que viven 10 años o 15. O 5. Sí, y algunos 5. Y si el árbol, el frutal nace ahí de semilla, de esto de que dices que luego plantamos para el relevo, esos ya, como este portainjertos, ya puede durar 200 años. Perdona, todas esas semillas que dices que llevamos luego cosechando, eso no es para que luego te reemplace a ese frutal. Sí. ¿Sí? Pero si estás echando una semilla que no es el portainjerto, sino que es cualquier variedad que te has comido en tu casa, que a saber de dónde viene y a saber, y la echas y la dejas como para que... Pero a saber qué te sale de ahí, ¿no? Pues eso es lo bonito. Pero a lo mejor no está ni bueno, que no está ni bueno o... Sí, bueno, no sé. Sí, pero eso es lo bonito. Muchos de ellos se pueden injertar, aunque no sean el portainjerto. Puede ser en Perú, que a saber. Joder, pero no hay nadie de Perú aquí. Pero bueno, pues si no se adapta, no se adapta. Claro, la que se adapta es que le pueda sitio. Exactamente, esa es la idea. O sea, cuando tú colocas una semilla en el suelo estás preguntando, no estás imponiendo. Entonces ya no estás diciendo, aquí va a crecer un melocotón, sino que estás diciendo, aquí puede crecer un melocotón, y este, ¿puede crecer este? Sí, la apetece. Este no es, traigo otro, o sea... Sembrar. Que si meto semillas de variedades locales que estén adaptadas al entorno y que sean portainjertos ya conocidos, pues oye, mejor. Ahora, cualquier semilla vale. Y realmente muchas de ellas nos sorprenderán dando fruta deliciosa en no muchos años y de forma bastante sorprendente, porque no estamos nada acostumbrados a que nos cuenten esta historia, ¿no? En agricultura, y realmente ocurre. ¿Y cuál mantienes? De todo eso que te pueda salir, ¿con cuál te quedas? No te preocupes por los problemas que puedan llegar. Ya. Tu problema es no tener problemas. La gestión de demasiada abundancia ya es lo segundo paso, ¿no? ¿Cómo hago cuando tenga mucha abundancia? Pues ya lo vemos. ¿Tiene sentido traducir este esquema como clímax, secundarias, placentas, emergentes, estrato alto, tal, como colocar eso ahí, o es un lío y no tiene tanto sentido? Digo, para que nos coloquemos nosotros en las cosas que ya sabemos y... Bueno, una cosa son los ciclos de vida y otra los estratos. Sí. Sin mezclar eso. Sí, pero se puede decir muy rápidamente. Alto, medio... No, perdón, emergente, medio, alto... Medio alto, emergente, alto, medio alto, medio, alto emergente, alto emergente. ¿Qué pasa? Que al ser un árbol injertado, ayer estuvimos viendo los patrones y no sé qué, y el cerezo tiene un portainjertos, o sea, las patitas son cortas. Es un ananizante. Entonces, un cerezo en naturaleza podría medir 25 metros. Pasa que luego las cerezas son jodidas de coger. Entonces, ¿qué se hizo? Se cogió un arbusto y se le injerta encima del cerezo, y entonces el cerezo se queda un bonsai cerezo para nuestro porte, ¿no?
Para que sea más fácil coger. Entonces tienes un estrato que es naturalmente emergente, pero con un porte mucho más reducido. Entonces es una cagada, porque en realidad no te permite tener más capas en el bosque. No te permite crecer. Eso a nivel de estratos de esta parte. Y luego a nivel de capas, pues todo esto va a tener que empezar con placentas para funcionar bien. Y placentas serán adventicias más aquellas que cultivemos. Bueno, la distribución de emergente, alto, etcétera, sigue también un orden. O sea, por ejemplo, hay algún emergente que está en el sur. No va a cubrir a los que son... Bueno, justamente eso sí que es lo que quieren, ¿no? Pero, o sea, el porte del... Está a noroeste, ¿no? Y luego está aquí en el medio. El segundo más grande... Bueno, los segundos más grandes son esos dos perales. Este peral sí que está un poco para adelante, pero yo creo que está bien que haya un poco de sombra. Sí. Pero el otro peral está ahí al norte, ¿no? Aquí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que entre emergentes deberíamos guardar un margen de unos 15 metros. Entre emergentes de porte alto deberíamos guardar un espacio de unos 15 metros. Entonces aquí hemos colocado los emergentes de porte alto con la máxima distancia posible también, para que no se sombreen entre ellos, porque si no van a dejar de producir. ¿Se entiende eso, no? Y acordaros que este diseño, que no os agarréis a esto, que la probabilidad de que este se muera o este es muy grande. Entonces esto es algo muy dinámico. En realidad el que va a construir el bosque es todo el banco de semillas y todas las especies que van a ir creándose y al final esto va a ganar una forma diferente por voluntad del paisaje, más que por mía. Y yo lo acompaño y lo voy moldeando también. Bueno. Claro, en el acompañamiento sí que podemos participar, o sea, dice Ernest siempre que el diseño es un 10% y el 90% del diseño se hace manejando con tijera y serrucho. Entonces, y lo dice precisamente por esto, porque tú imaginas y proyectas una cosa con 40 años de experiencia como tiene él y en realidad, a pesar de eso, pues en muchas cosas te equivocas y fallas y la naturaleza es la que te dice... chaval, que no voy a ir, que aquí estoy enfermo, 2 metros más allá estoy bien. Entonces, pues eso, al final toda esa matriz de semillas es la que realmente va a dar resiliencia y forma a este bosque del futuro. Pero bueno, durante los primeros años podemos trabajar con esto, ¿no? ¿Qué especies podría haber de estrato medio? Que en este diseño, como que solo estaba el granado, me parece, habéis dicho. Y el avellano. Bueno, el avellano es medio alto, pero también, sí. ¿Podríamos buscar otras especies? Pues melocotón, por ejemplo. El melocotón. Pues claro, pero depende de la variedad también. Claro. Melocotón, nectarina es medio alta, pero muchos melocotones son medios. Vale. Como un albaricoque que has dicho que es medio alto también. Alto. Alto. Pero bueno, luego los estratos en cada región y en cada... ¿Sabes? Porque el estrato... Tú tienes la condición específica de la planta, pero luego tienes lo que llega. Nosotros en Galicia, entre nubes y la latitud, tenemos el mismo estrato que aquí funciona un poquito más abajo, en Galicia necesita estar un poquito más alto. Y así te vas al Ecuador, es otra cosa completamente diferente. Y si te vas a Finlandia, es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque la intensidad, la inclinación y el número de horas de luz es diferente. Vale, entonces los estratos cambian en función a la latitud. O más que también. Que cambie el estrato, cambia la clima. manera de aplicarlos. Claro. Sí. Bueno, es... Sí. Solo para facilitarlo. Experimentar, básicamente. Hay que, sí, experimentar, observar y esperar que pase tiempo para que el trabajo se vaya consolidando por parte de toda la comunidad, ¿no? Gracias. ¿Hay más claridad ahora? Vale. En cuanto a las pendientes, porque como es o sea, el triángulo está en pendiente, ¿cómo lo gestionas? O sea, ¿cómo jugáis con eso para la acumulación de agua? Desde una perspectiva de diseño hidrológico en un sistema agroforestal, cuando plantamos a estas densidades no se valora mucho lo que es la curva de nivel, no se valora el keyline. Una cosa es un sistema de alta intensidad de manejo con presencia humana permanente, que este es un modelo que considera que eso va a ocurrir aquí. Otra cosa es un modelo de escala en el que el ser humano va a ir a participar a cada 4 o 5 años, en el que ahí sí se justifica a lo mejor plantearse modelos en keyline porque tienes mecanización para el manejo, tienes no sé qué. Una escala de este tamaño no tiene ningún sentido en mi opinión.
Porque vas a tener una densidad de plantas y de raíces que el suelo va a desaparecer, o sea, lo que es la tierra va a desaparecer en poco tiempo, no se va a ver más. Y si el agua se va a almacenar en la vida, no se va... El agua que caiga, ¿sabes? Va a impactar en hojas, va a impactar en ramas y luego se va a ir a la esponja de la materia orgánica. No va ni siquiera a llegar al sustrato mineral para erosionarlo. Ahí ya llega tan reducido y a tan poca velocidad. Claro, si la pendiente es muy exagerada y no tenemos tanta densidad de plantas como debiéramos, ocurre que el suelo se queda con hambre, decimos, como se pierde esa capa de materia orgánica que debería haber siempre, muy rápido, y entonces sí puede haber degradación del suelo. Y luego hay otro factor, que es la gestión humana, ¿no? Como sí que trabajamos pensando cuál es la forma más lógica de entrar en el terreno. Si yo voy a entrar a pie y el terreno es pequeño, efectivamente da un poco igual. Pero si voy a entrar a máquina o si el terreno es inmenso, igual tengo que plantearme cómo puedo caminar yo para que mis huesos no se destruyan a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar esto para que mi cuerpo no esté todo el rato así? Sí, sino que pueda estar así. Los árboles que están que has implantado, ¿no? Eso sí que tienen una necesidad de riego diferente y en función del clima, ¿no? Pues es como que a lo mejor no tienen... No sé, claro, yo vengo de la agricultura convencional, entonces es como... Sí, sobre todo una necesidad de luz diferente. O sea, atendemos mucho más a eso en Sintrópica porque el agua se planta al final. Entonces el ciclo hídrico se acaba regenerando. Aquí, pero tú hablas del agua cuando tienes erosión, es que una cosa es el agua de riego, otra cosa es el agua de la lluvia. Claro. El agua de la lluvia puedes tener eventos donde hay una erosión brutal y claro, solo hay erosión cuando tienes un ecosistema desestructurado, suelo expuesto, no hay hojas, no hay materia orgánica. Y no hay suficientes raíces. Pero nosotros lo que queremos construir aquí, o en este modelo, es precisamente esas capas que no permiten que haya erosión. Entonces no tiene mucho sentido estructurar, terraformar el suelo si no va a estar expuesto. Porque en realidad van a pasar un mes expuesto, que es cuando implantas, después ya no pasa más. O eso es lo que buscamos. ¿Vale? Con respecto al agua, o sea, al inicio, como son pequeñitos, y un clima como este, más en Madrid, o sea, hace falta algo de riego, ¿no? Porque hasta que coja la raíz profunda para sembrar agua... Te lo va a decir el contexto, yo no lo sé, no trabajo aquí como para decirte sí o no. Yo estoy seguro que tanto Ana como yo somos capaces de diseñar sistemas que para aquí que no necesitan agua, porque estamos haciendo sistemas para sitios mucho más secos, sin agua. Entonces sí es posible. Ahora, sistemas que te den de comer determinados frutales injertados, plantas domésticas altamente exigentes en un régimen hídrico, además, ¿sabes?, entregado en la raíz, no. También hay que contextualizar. No es lo mismo coger un indígena y soltarlo en la selva que coger un urbanita y soltarlo en la selva. ¿Vale? No se van a desarrollar de la misma manera ni van a tener las mismas necesidades. Ahora, los dos paradigmas son totalmente viables. Ahora, ¿qué quiero construir? ¿Cómo lo quiero construir? ¿A qué velocidad lo quiero construir? ¿Qué quiero obtener a cambio? ¿Cuánto puedo invertir? ¿Cuánto me puedo permitir invertir? ¿Cuánto puedo esperar? Todo eso son factores relevantes para ver si voy a poner riego o no voy a poner riego. Pero un contexto no invalida del otro, ni uno es obligatorio el otro. Si quiero producir relativamente rápido en un contexto como el de Madrid, los primeros veranos voy a tener que poner riego, porque Madrid es extremadamente seco en la temporada que es seca, ¿no? Pero luego es verdad que hay mucha más humedad que en otros lugares, hay mucha más lluvia que en Almería. En Málaga, por ejemplo. O que en Málaga. No más que en Cádiz, pero sí más que en esos dos lugares, ¿no? Entonces, si voy a estar trabajando, pero incluso en Almería o en Cádiz puedo hacer sistemas que requieren cero riego. Ahora, no voy a comprar frutales injertados, sería absurdo. Los primeros años ni de broma, porque es que no tiene ningún sentido, se van a morir. Si el 10% es el diseño y el 90% es el manejo, en el caso de las llamadas especies exóticas invasoras, supongamos que por lo que sea el proyecto se deja, ¿no?, por circunstancias de la vida, te tienes que ir de ahí. ¿Qué pasa al abandonar ese manejo? ¿Qué pasa con la gestión de esas especies? Van a seguir su camino haciendo lo mejor que saben, que es traer más abundancia al planeta.
Es que hay un salto muy grande de lo que ocurre ahí fuera a lo que nosotros interpretamos que ocurre, ¿no? A lo que nosotros somos capaces de ver, las personas, quiero decir, los seres humanos. Entonces, hay muchas más barreras culturales que naturales para esas especies. Y realmente, lo dicho en la sesión anterior, ¿no? La vida está trabajando para generar más abundancia. Todas las formas de vida en la naturaleza que están integradas en el paisaje están trabajando para generar más abundancia, todas. Entonces, luego está la cosa de ¿y qué pasa? ¿Me van a denunciar? ¿Me van a perseguir? Pues ya eso es otro tema, ¿no? Si tengo ese miedo, pues igual antes de irme tengo que podar bastante y gestionar el asunto para que no me denuncien. Pero eso es una cuestión humana, muy, muy, muy cultural, que no tiene nada que ver con lo que las especies están haciendo en la naturaleza, porque están integradas ya, ¿no? En el paisaje, nos guste o no nos guste, sea por nuestra causa, que en la mayoría de los casos lo es, o sea por causas naturales, que también algunas llegan por el viento y por los animales, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Ernest que dice que los animales y las plantas no mienten. Y cuando tú tengas una pregunta de ese estilo, pregúntaselo a los animales y a las plantas. Yo lo he hecho en algunas ocasiones y a mí me ha dado mucha claridad. En el sentido, por ejemplo, las acacias son útiles para... Te quedas allí, observas y ves quién viene, quién se refugia, quién hace nidos, quién come. Si hay animales del entorno beneficiándose de eso, ¿a quién le hacen daño? ¿A una ideología, a unos intereses o a...? Bueno, a un paisaje idealizado, ¿no? Que bueno, pero es cultural, como dices tú. Una imagen culturalmente asentada, establecida en lo humano, pero que no tiene tanto que ver con lo que el paisaje nos está diciendo en realidad, ¿no? A día de hoy. A veces es estético, a veces es una nostalgia por un paisaje que ya no es lo que era, ¿no? Que ya no existe como era. Es una arquitectura de creencias. Desgraciadamente o no. Que a veces nos cuesta mucho que cale esto. Es verdad que hace 100 años estábamos en una situación en la que podíamos hablar de especies autóctonas y alóctonas, bueno, entre muchas comillas, ¿no? Pero podríamos hablar de invasoras o no e intentar reducir las invasoras para recuperar el paisaje que había. A día de hoy hay mucha más urgencia, o sea, necesitamos todas las herramientas posibles para regenerar, no para conservar, porque ya no es momento o sea, no hay un paisaje que conservar, tenemos que regenerarlo. Aquí, en nuestro contexto, ¿no? Otra cosa es hablar del Amazonas, que desde luego todavía hay un paisaje que conservar. Pero aquí no. Aquí tenemos un paisaje que regenerar. Y las herramientas de regeneración son todas las que la naturaleza nos dé. Estoy de acuerdo menos en una cosa. ¿En cuál? Que en el Amazonas no hay que conservar. Pero quiero decir, donde el paisaje está todavía en equilibrio, todavía podemos hablar de ese contexto, ¿no? La realidad es que en el Amazonas también, buena parte del Amazonas ya se ha destruido. O se ha transformado de tal manera que ya no se puede. Si tú paras ese paisaje, se va a morir. O sea, la tendencia es a morir, no es a regenerarse por sí solo ya, tal y como era, porque ya no tiene esas herramientas. Desgraciadamente en nuestros paisajes ha pasado eso, pero durante miles de años, entonces aquí en Europa. Entonces, pues es que estamos en otra situación totalmente diferente, ¿no? Que nos cuesta mucho leer a veces. Claro, lo que pasa es que a veces se entiende la conservación por el hecho de que es una red de interacciones de muchos elementos, ¿no? Si hay un elemento que lo que hace es que rompe todas las otras interacciones, ¿no? O sea, yo en zoología más fácil, ¿no? Si el gato se come a si integras al gato en una isla, se come a todos los reptiles y a todos los pájaros, no es como que toda esa red se viene abajo. Sí, has modificado el paisaje, o sea, no sé si en flora es como tan incipiente, pero como que al final te cargas toda la manera de sostener, o sea, te cargas la biodiversidad, o sea, estás generando como, ¿no? Bueno, te la cargas temporalmente. Es verdad que el gato es un ejemplo un poco... Lo has escogido a traición, porque el gato es de los pocos animales que realmente mata sin comer, o sea, que mata por gusto y sin necesidad de comer, o sea, es de los pocos animales que hace esto y es súper doméstico además. Este comportamiento es muy humano, ¿no? Es muy del paisaje antropogénico. Los animales silvestres normalmente no hacen eso. Es bastante excepcional, pero bueno, sí, aún así puede haber momentos de desequilibrio y puede haber momentos de descenso en la biodiversidad, desde luego. Desgraciadamente ya estamos en ese lugar.
O sea, la cosa es cómo trabajamos con las herramientas que sí tenemos para regenerar el paisaje, ¿no? Y no se trata de introducir todo tipo de especies de todos lados y a ver qué pasa, pero ya hay especies que están establecidas aquí, que están haciendo fotosíntesis donde otras no pueden, que están trabajando, digamos, donde otros no tienen trabajo, ¿no? Llegan ahí y les dicen, venga, inténtalo, guapo, y no tiran. Entonces, desgraciadamente, los bosques más silvestres, más salvajes que tenemos en la península ibérica a día de hoy están enfermos. Hay muchas especies que son autóctonas de aquí que están fallando, están perdiéndose poco a poco sin que haya intervención humana, o sea, donde sea protegida. Los robles, los olmos, los alisos, las hayas están desapareciendo en los paisajes en los que deberían funcionar y que sí que están protegidos, ¿no? En las fragas de Eume los robles tienen mildiu, en los hayedos las hayas están dejando de germinar adecuadamente y tienen enfermedades, o sea, está pasando que hay esta crisis de multiespecífica, ¿no? En la que un montón de especies que son muy exigentes en nuestros paisajes, de estos clímax, ¿no? De los reyes, los que debían ser los reyes del paisaje, están colapsando, poco a poco, porque va muy lento, eso sí. Como tienen ciclos de vida muy largos, pues va muy lento, pero estamos viendo que están enfermando, los biólogos ya están, Dios, cuidado, los ecólogos ya están diciendo, hostia, que los robles también, que las hayas también, que los alisos también, ¿no? Como cada 2 por 3 estamos oyendo estas noticias, y eso que son muy lentos, y no es que colapsen y mueran todos como si fuera un animal que tiene una enfermedad que se propaga entre los animales rápidamente y la peste, desaparecen todos o como si fuera un plátano, ¿no? Que es un clon, que es súper débil. No es eso, pero tarda igual 1000 años en colapsar la población, pero está en descenso. Entonces, o trabajamos con fotosíntesis, con lo que tenemos, o es que vamos a acabar en un desierto real. Tal vez no ahora mismo, pero en 200 años, cada vez menos especies, menos diversidad, menos salud en el paisaje, ¿no? Perdón, estos que colapsan, estos son bosques que ya son abundantes, son bosques ya estables, y aún así, solo por cambio climático, por temperaturas o... Sí, por edición del paisaje y por temperaturas. No, no es por eso, no es por cambio climático, es por ruptura. O sea, también, pero es por cambio, por una ruptura de la estructura del ecosistema. Claro, lo que nosotros hemos visto... Como la dehesa, por ejemplo. La dehesa tiene una falta de estratos, ¿sabes? La dehesa hoy se considera que es un prado y las encinas y los alcornoques. Pero en realidad eso no debería ser la dehesa. No es lo que era. Eso solo... Sí que es un bosque. Eso solo... No, un bosque de hayas es... Un hayedo de solo es... No hay más especies. Hay más especies, no, pero... hay más especies. Hay más especies, pero un hayedo, en concreto el hayedo, tienden a desaparecer otras especies a lo largo del tiempo. Pero bueno, eso es bastante excepcional y realmente no es relevante, yo creo. Lo que sí es importante es eso, sí, saber que realmente en los bosques naturales que hemos protegido, naturales, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos trabajado 2000 años en ellos y los hemos transformado, pero naturales, entre comillas, están fallando algunas de las especies más paradigmáticas de nuestros paisajes y de nuestros ecosistemas. Y en cambio metemos esos mismos árboles en agroforestas diversas donde hay plantas invasoras y tienen salud. Y no cogen mildiu. Están rodeadas del bosque con mildiu y no cogen mildiu el roble. No lo agarran. Porque está en un paisaje estratificado en el que hay dinámica. En el que hay animales integrados que están podando y dándole dinámica y el suelo sigue regenerándose. Entonces, en todo ese ciclo en el que sí participamos y participamos de forma positiva, esos árboles pueden sobrevivir. Es bastante curioso, ¿no? Me gusta el ejemplo de la dehesa porque siempre se ha tenido como el icono de los sistemas agroforestales sostenibles. Y sin embargo, es mentira. Poca biodiversidad. Es mentira. Claro, entonces, para mí es una mentira. Esa sensación tengo yo, ¿no? Al final hay muy pocos estratos. Es solo un dosel de una catedral que ya no tiene ni pilares, ni tiene bóvedas, ni tiene pintura, ni tiene arte, no tiene nada dentro. Ni ahora ni antiguamente tampoco. No, antiguamente, bueno, hace 2000 años o 10.000 años sí, había una biodiversidad de animales, plantas brutal y hongos sobre todo, ¿no? Y de hecho aún se puede ver en algunas zonas. Yo por lo menos tengo la suerte de conocer algunas zonas en el que aún se ven destellos de lo que debía ser. Que son reductos. Porque no fueron tan explotados. O sea, yo llevo toda mi vida creciendo entre encinas, ¿no? Porque nací en Sevilla, crecí en Madrid y pasé toda la infancia
paseando por dehesas de Madrid realmente, y de Castilla. Y cuando estuvimos en Cataluña y vimos una casa de 1500 y pico con una viga de encina, que la viga era así de ancha y medía, ¿cuánto medía de largo? No sé, una brutalidad. 35 metros de largo, algo así, un galpón con una encina, y era ¿Cómo era el una bosque? viga recta, o sea, eso era el tronco principal o un ramote. Imagínate Entonces, la densidad de plantación que tenía que haber para que las encinas creciesen rectilíneas. Y porque hoy son todas depresivas. Esto es depresión, no es estructura natural. Claro, y luego estuvimos en Azores. Así como estoy. Estás fatal. Estoy viejo y cansado, y sí voy así. Pues los árboles son igual. Y luego en Azores, ¿no? Claro, cuando estuvimos en Azores, cuando yo estuve en Azores por primera vez y fuimos a un parque natural, a un jardín botánico, perdón, que se llama José do Canto, que es un jardín botánico que tiene 100 y pico años. 180 más o menos. Casi 200, y estábamos ahí paseando y miramos así para arriba y me dice Jaime, ¿esto es una encina? Y digo, sí, hombre, o sea, no te lo puedes creer que eso sea una encina, porque es un árbol creciendo totalmente rectilíneo, parece un roble, pero aún más monumental, o sea, gigante, pero claro, te paras a ver, la corteza sí es de encina, la hoja sí es de encina, la bellota sí es de encina, entonces, que me están engañando mis ojos, ¿esto qué es? Entonces vas a ver el cartel y pone encina traída de la península ibérica, o sea, que es de las nuestras, encima. Entonces, ese árbol con 200 años, pues es como una encina debía ser cuando vivía en un bosque abundante, porque si tiene la capacidad de ser así, es que lo fue. Crece como crece una encina entre chopos y fresnos, por ejemplo. Claro, cuando estás ¿Qué sola, estructura tiene que crear? ahí entendimos que cuando la encina está sola, tiene que cubrirse, porque no tiene Es compañía. resiliente, pero ella no el es su trabajo. forma. No tengo a nadie que me cubra el tronco, pues lo hago yo. Ahora, prefiere no hacerlo, obviamente. Prefiere tener otros que hagan ese trabajo, ¿no? Entonces, ahora miramos a la dehesa y decimos, vamos a proteger este paisaje natural. Pues es que estamos muy lejos realmente, ¿sabes?, de lo que fue el paisaje natural de la encina. Entonces... Y luego ponen pediluvios para entrar en la dehesa y cosas de estas, con desinfectante para los pies. Es un tema, la verdad. Y dicen que viene la seca, que viene la seca. O sea, lo de los paisajes naturales de Europa es un tema porque no los conocemos, realmente, no sabemos cómo son. Entonces, las administraciones gastan dinero en proteger la dehesa como está ahora, claro, sabiendo que está destruida, o sea, que realmente eso no es natural. Claro, no. Y están conservando. Lo que pasa que recursos. Lo peor es que en buena parte eso son buenas intenciones. O sea, es gente que dice, es todo buenas vamos intenciones. a intentar mantener lo que tenemos. Es Sin una saber cadena. exactamente cómo hacer para regenerarlo, porque ¿cómo regeneras esto ahora? O sea, No han pasado por este curso, por eso. No. Están bloqueados por un paradigma cultural conservacionista. Lo que habéis dicho me parece muy interesante, por una creencia. Por una creencia, es que son creencias. Porque no puedes cambiar nada hasta que no cambies de creencia. Si no cambias tu creencia, no ves. De la estructura del cambio, hasta que y me parece fascinante lo que estáis diciendo. La ciencia es la nueva religión. Es interesante para las instituciones, para que realmente vean la religión. ¿Sabes qué pasa? Que necesitamos primero crear credibilidad social, modelos, tener apoyo social para que nos permitan, que nos den el permiso de cometer ilegalidades bajo responsabilidad, demostrarle a la ciencia otras posibilidades, después que la ciencia convenza a las élites, ¿no?, políticas. los gobernantes. Porque sí, pero bueno, hay que buscar ese camino, pero lleva años y mucho trabajo. O sea, en parte lo estamos haciendo, ¿no? Y en ciertos sitios hemos trabajado con universidades, lo que os decía, como buscar esas excepciones, esos lugares, esas zonas grises en las que te dicen, venga, aquí, como es investigación, puedes hacer lo que quieras. Sí. Con gestión y con un contrato de responsabilidad y con ciertas trabas, ¿no? Pero puedes hacer lo que quieras. Bueno, y así poco a poco pretendemos ir abriendo camino para que esto sea posible realmente. Pero bueno, cuantas más personas haya participando de esta idea y de esta imagen, pues más fácil va a ser llegar a transformar
también ese paradigma, ¿no? Desde arriba, desde abajo y desde arriba. Y esa es una parte muy importante para mí dentro de todo el papel que yo tengo o que tenemos en este movimiento, es intentar siempre transmitir que se debe hacer todo esto y usar este tipo de especies, pero con la mayor responsabilidad para cuidar esta situación, porque claro, si se nos va de la madre, pues nos autoquemamos, y todo el esfuerzo que yo llevo haciendo 10 años, ¿no?, junto con Ana, pues se nos va a tomar por culo. Y es una pena, porque en realidad pues la finalidad es buena, ¿no? Claro. Estamos intentando traer un paradigma de abundancia. Por ponerlo en la práctica, y esto no lo publiquéis, nosotros en Galicia, que es un lugar donde el eucalipto es una herramienta muy utilizada para ganar dinero, y al mismo tiempo es un árbol muy odiado, estamos plantando eucalipto. Plantamos eucalipto para regenerar, pero en mucha cantidad. Entonces hay ciertos momentos de una plantación nuestra que parece una plantación de eucalipto, y que salvo que vayas y mires debajo lo que hay, desde arriba podría perfectamente ser una plantación para sacar papel. Entonces lo que hacemos es una y otra vez manejarlo, podarlo antes de tiempo, porque no deberíamos hacerlo tan pronto, pero lo hacemos muy pronto para que se vea que estamos gestionándolo de otra forma y que nos estamos cargando la producción de papel, que no se puede sacar papel de ahí, que se tuercen, se estropea, ¿no?, de cara a la producción. Entonces, y registrando eso y haciendo escritos para el día de mañana, si vienen y nos denuncian, tener todas estas pruebas de que no estamos haciendo lo que creéis que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, bajo nuestra propia responsabilidad y con cierto riesgo, desde luego. Pero que nos contaste la otra vez cómo manejabas el eucalipto para el manzano, lo ibas podando y todo eso que nos contaste. Si el eucalipto luego, que ya en algún momento no te interesara, a mí me han dicho que rebrota todo el rato, que es imposible quitarse encima. Bueno, eso en sitios degenerados. En sitios que tienen que destoconar, quitárselo, en nuestro sí, pero en nuestro contexto. En nuestro contexto lo hacen los hongos. No. Llega un momento 100%, además. 100%. Lo podas desde abajo y varias veces rebrota. Pero cuando el bosque está cerrado y hay biodiversidad, ya no rebrota más. Cuando la sucesión tiene condiciones energéticas y de biodiversidad para avanzar, el eucalipto es fagocitado. En el fondo es que parece que lo decimos medio de broma, pero es que cada uno pero tiene es que lo hemos hecho. Pero pueden venir a casa y verlo. O sea, tenemos 100% de los casos han funcionado así. O sea, lo que no queremos nosotros ya es darnos de leches contra un muro. Entonces no vamos a tocar puertas a intentar convencer a la gente que no está convencida. Que vengan cuando quieran explorar otra opción. Ya ocurrirá, ¿sabes? Claro, van a llegar. Les puedes abrir la puerta. Oye, mira, el contexto hace la reacción, no la especie, ¿sabes? El comportamiento lo hace el contexto, no la especie. O sea, no la naturaleza de la especie. La realidad que nos hemos encontrado es que cuando nosotros vamos a intentar convencer a alguien que está convencido de lo contrario, no funciona. Porque no está dispuesto a ver. O sea, incluso está viendo la plantación donde el eucalipto está muriendo y sigue poniendo pegas. Y diciendo, bueno, sí, pero aquí está muriendo porque... Es como intentar plantar un manzano en un sitio donde no va a funcionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Generar fertilidad. ¿Qué pasa? ¿Los de Madrid no trabajáis con lluvia o qué? Hoy sí, ¿no? Hoy somos gallegos. No sé. Una pregunta, no sé si ya a esta altura vale, tiene sentido. Creo que si no me la quito de encima. Ese nogal va a ser alto. Grande. Igual es frondoso. ¿Sí? ¿Es uno solo? ¿Porque el terreno es pequeño o porque cumple nuestras necesidades? ¿O pues el criterio... más feliz hay otro nogal? Claro, sí, no, es muy buena pregunta. Sí, muy buena. Si tú deseas comer nueces y que en tu bosque haya nueces para satisfacer las necesidades de los participantes del bosque, lo que nosotros aconsejamos es planta un nogal en tu diseño egocéntrico, pero luego en la siguiente campaña, ahora no porque ya estamos un poco fuera de época, pero ahí para septiembre, cuando la nuez cae, coges un cubo de nueces o dos y pones una nuez a cada medio metro. Y haces una matriz, ¿sabes? Haces una matriz de nogales de semilla y luego ya ves donde la naturaleza se expresa. Y esa sería la pregunta no tan egocéntrica. Ahí va a pasar que algunas no van a germinar, otras van a germinar y van a ser muy rápidas creciendo y muy vigorosas, y otras no van a ser tan vigorosas. Entonces tú te quedas con los más vigorosos, que es donde realmente está trabajando bien el nogal.
Es como ir a un casino. Si puedes apostar en 200 caballos, la probabilidad de ganar es grande. Si solo haces una apuesta... Dice Ernest, por cada árbol del que quieres comer, siembra 1000. Eso es un poco difícil para nosotros, pero bueno, siembra los que puedas. 50, 200, los que puedas. Si puedes 20, pues 20, pero si puedes 1000, mejor. No sé si lo vas a explicar luego, pero el terreno del que partís, ¿lo preparáis de alguna manera? ¿O aquí vais a hacer una cosa que no haríais en Galicia? Si estás en un prado de gallego, siempre. ¿no lo vas a explicar? No, eso en el curso online. Lo vamos a hacer nosotros. Pues sí. No, eso hacéis vosotros en vuestra casa, aprendiendo, claro. Es que para eso te tendríamos que dar una clase de qué es el suelo. Hombre, se nos va sentado ya. De geología. Ya, pero yo no sé lo que te enseñaron. Podemos hacer muchas cosas diferentes, realmente. Y desde luego que en cada contexto vamos a trabajar de una forma un poco distinta, pero también de acuerdo con los medios que tenemos. Entonces vamos a hacer un contrato, digamos, en el que hay un equilibrio entre esos dos factores, como lo que sería ideal y los factores y las condiciones que tengo. Esto es marca, ¿no? La marca es aquí. Entonces, vale, tengo mi marca, ¿vale? Tengo mi frutal. Frutal es a raíz desnuda. Es bueno hacer una evaluación de las raíces. Tenéis obviamente que aprender a hacerlo, pero no sé si se aprecia desde ahí. Pero veis esta raíz, por ejemplo. Está rota, esta también está rota, ¿la veis? Todo eso fuera. Vale, todas las raíces que estén rasgadas o mal, en realidad estas raíces van a dar algo de soporte, pero ya no son muy funcionales. En general. Porque esta está incluso ya con una infección. ¿La veis? El árbol va a tener que hacer raíces nuevas, ¿vale? Esto es estructural, y entonces si yo le puedo sanear un poco, donde haya cosas heridas, sanear quiere decir pues quitar un poco las zonas, voy a plantar más fácil y le voy a facilitar un poco la vida al frutal. Vale, entonces bueno, delimito más o menos mi zona de trabajo, que sería esto. Aquí hay una diversidad de especies muy bonita ya surgiendo, que no quiero cargarme. Lo malo de plantar árboles, cuanto más grandes, cuanto más volumen de raíz, peor, porque más tengo que destruir, ¿vale? Por eso siempre, y repito ya por 15ª vez, que las semillas son interesantes. Importante lo que decíamos antes, de poner el injerto en dirección al viento predominante, porque cuando esto tenga que hacer fuerza, si esto hace fuerza así, esto probablemente se rompa fácil, ¿vale? Entonces pierdo gran parte del valor por el que pagué lo que haya pagado por esto, ¿vale? Quiero buscar aquí verticalidad, orientación de protección contra el viento, que las raíces queden no retorcidas, no forzadas y sobre todo no hacia arriba, ¿no? Que queden esparcidas y hacia abajo para que el árbol pueda anclarse y tener estructura, ¿no? Y ya está. Y ahora dispongo aquí, eso, el nivel. Es importante no poner el injerto enterrado, eso es un error muy común también, ¿vale? Y a veces los injertos son muy bajitos y no conviene nada porque esto es una herida, es una cicatriz y en esa cicatriz pues va a haber, claro, infecciones fácilmente. Bueno, y aparte, a menudo el árbol, si tiene la oportunidad, expulsa el injerto. Entonces, si está enterrado, cura la herida, digamos, hace raíz nueva y expulsa el injerto. Y en caso de tener compost o humus de lombriz, alguna cosa así, ¿le añadirías? O... Yo aquí os aconsejo no echar absolutamente nada, y menos en este ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un árbol inmunodeprimido, extremadamente estresado y con una vulnerabilidad a infecciones brutal. Y normalmente los compost, a no ser que yo sea muy bueno, que lo dudo mucho, voy a tener compost que están mal curados, cargadísimos de esporas, de hongos, saprófitos, que encima son los que van a entrar. Entonces, claro, en mi opinión, esta tierra no tiene mucho alimento. Tiene muchísimo alimento.
A ver, esa es muy buena cuestión. Las plantas se alimentan en un 90% de aire, para empezar. Entonces el suelo es casi sustrato, casi. Pero la comida de las plantas es luz, nitrógeno, carbono. ¿Que dónde está? Está de la superficie. El árbol es más aire que tierra. Vale, entonces no os preocupéis por eso, que la comida ya va a llegar. Y luego la parte del suelo, en lo que necesitamos son microorganismos que gestionen los minerales que sí hay. Lo que pasa es que no están disponibles, ¿no? Entonces, podríamos poner compost o abono en superficies, no tanto en el sistema radicular, para estimular a esos microorganismos, claro, que son los que en realidad van a dar un alimento sostenible en el tiempo a nuestro árbol, ¿no? Tenemos que evitar el efecto vaso, tenemos que evitar el darle demasiado cariño para que se acomode. Y lo que hay que intentar es establecer nuevas relaciones fúngicas o microbiológicas benéficas con la rizosfera. O sea, que se integre en un sistema vivo, no que esté dependiente de un alimento. Esto no es un animal. Estamos muy habituados a echar de comer por los animales. Es un gesto. Para mí echar compost aquí es un gesto de alimentar al animal en la boca. No os preocupéis porque con todo este trabajo que vamos a hacer vamos a reproducir, alimentar y reproducir a los microorganismos. Pero con cada ingrediente, ¿no? Cada elemento de estos va a hacer que participe cada planta y la materia orgánica que colocaremos luego. Bueno, toda la secuencia que hasta que se cierre el nido va a aportar a que la comunidad de microorganismos, o sea, favorecer a la comunidad de microorganismos que viven aquí. Los microorganismos son como Dios. Están en todos lados presentes. Es verdad. Claro, lo que pasa es que si no tienen Lo que pasa es que, claro, solo surgen cuando hay una relación. Y la relación se da porque hay un conjunto de raíces que se establecen en este lugar. Cuantas más raíces se establecen en este lugar, más se hace presente la llamada a porque los microorganismos están aquí, aunque esto esté muy labrado, pero están en una forma durmiente, están en latencia. Están en forma de resistencia. Están en esporas, y van a llegar, todos los días llegan, con la lluvia, con el polvo, ¿vale? No os preocupéis por eso. Los microorganismos son la hostia. No está en nuestra función traer microorganismos, yo no creo en eso. ¿Vale? Bueno, y además sabemos, ¿no?, que están en nuestra piel, en nuestras manos, en la superficie de la planta, en la superficie de la raíz, Lo que pasa es que en diferentes formas, y si no tienen alimento y condiciones, entonces, o sea, si no tienen trabajo y alimento, entonces no aparecen en su forma más activa. Pero si tienen eso, si les damos trabajo, entonces van a aparecer. Claro, si yo pongo materia orgánica muerta, ¿no?, que sería compost, ¿quién va a aparecer ahí? Los microorganismos que van a descomponer eso, que son saprófitos, y encima si pillan a alguien inmunodeprimido, se lo van a comer también, porque lo interpretan como materia orgánica muerta. Si yo pongo una rizosfera fuerte, ¿quién va a surgir? Micorrizas. Y en su áurea de influencia, que es lo que vamos a crear ahora, van a acoger a esta raíz. Pueden acogerla, no siempre ocurre. Pero, bien, entonces, vale, voy a ponerle dos compañeros aquí. Como ya he hecho un trabajo de subsolado. Hay varias razones. Una de ellas, que incluso podría ir más en diagonal, casi en paralelo con el suelo, es no perder agua, o sea, no perder savia, porque el esqueje va a hacer raíz en tanto en cuanto la savia que tiene dentro sea capaz de viajar al punto en el que necesita sacar raíz la planta, o sea, donde hay condiciones, y trabajar ahí para generar nuevas raíces, ¿no? Entonces, muy importante quitar el aire, que no queden bolsas de aire, sobre todo para árboles de raíz desnuda. Meterle los deditos y la mano, no para compactar, sino para garantizar que no hay bolsas de aire, ¿vale? Y ahora pues aprovecho que aún no he cerrado para ver qué elementos tengo, qué volumen necesito y dónde los voy a establecer. Vale, ya tengo más o menos. Si tenéis pedrolos para adentro, ¿vale? A no ser que queráis construir un muro o algo así. Esto es un ejercicio para daros muchas estrategias, muchos... Joder, si caben. Todavía no hay nada. Claro, por cada árbol eran 1000, ¿no? Todo depende de si queréis construir un mundo más verde o un mundo más escaso. La naturaleza admite muchas más capas de las que imaginamos.
O sea, lo que está claro es que para generar abundancia hay que plantar abundancia, ¿no? Estamos súper acostumbrados a esperar abundancia de la tierra y estamos plantando una planta. Y es como, que me dé mucho. En realidad lo que estamos construyendo es una estructura radicular muy compleja, precisamente por ese paradigma de la colaboración. ¿Dónde van a crecer todas estas raíces? ¿Dónde van a sumar fuerzas? ¿Dónde van a agarrar agua? ¿Dónde van a crear sombras? ¿Dónde se va a crear fertilidad? ¿Dónde se va a crear oxigenación? ¿Dónde se va a crear microclima? ¿Dónde quiero? ¿Cuál es el centro? Sigo siendo yo, mi cereza, pero estoy construyendo hábitat para un mogollón de polinizadores, insectos, protegiendo del viento, jugando con estratos, con ciclos, ¿vale? ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. Ahora quieren cultivarlo, sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. Ahora quieren cultivarlo, sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Me dicen que espere, pero tierra quiero comprender el suelo. Territorio. Cuando sé quién soy, he visto con estos ojos cómo caía el imperio. Me dicen que ahora quieren cultivarlo, sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Quiero comprender el. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos.